Saludos mis queridos hermanos, hoy vamos a ver una escritura central en el tema que es Romanos 8:28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy vamos a ver este asunto de el bien. ¿Cuál es el bien? ¿Qué es? Todas las cosas nos ayudan para ese bien. Y vamos a comenzar explicándolo desde tiempos atrás. Cosas que hemos visto en sermones anteriores. Como Abraham, Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Y él tal vez no comprendía cómo es que Dios le pedía semejante cosa. Pero él había ido aprendiendo a confiar y él lo hizo y estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Y también Isaac aprendió una gran lección acá de dependencia, de confianza en su papá Abraham. Las escrituras en Génesis 22:16 dicen que el Señor Dios juró por él mismo. Dice que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Así que por el bien que hizo Abraham, por el acto de creer, de esperar, de confiar, Dios le bendijo y trajo una bendición inmensa, por lo que él se alineó con el plan de Dios, con lo que Dios está haciendo. Ese era el bien. Abraham entró en los planes de Dios. Ese es el bien. Y los planes de Dios son que lo que estaba haciendo él era algo que prefiguraba el propio sacrificio del Hijo mismo de Dios, quien vino por nuestro bien. Y aunque es doloroso para el Padre haber tenido que sacrificar a su Hijo, fue doloroso en ese momento, el bien que vino fue la salvación del mundo, la salvación de todos aquellos que quieran aceptarla, que quieran recibirla. Así que Abraham en su momento sufrió y tuvo angustia y tuvo dolor. Es muy difícil, es muy doloroso el amor, el perdón, el perdonar cuesta. Y a Dios Padre le costó su propio Hijo. Él le entregó al Señor Jesucristo para el perdón, para reconciliación. Ese es el bien. El bien es que el Señor Jesucristo fue entregado y Él se entregó para el bien de todos nosotros. Y cuando Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estamos hablando que este es un bien que sobrepasa todas nuestras ideas y nuestra comprensión de lo que es el bien. Porque a veces pensamos que el bien del que se habla aquí es que de pronto, un ejemplo, nos roban, nos atracan. Y entonces que Dios nos va a recompensar, nos va a mandar mucho más dinero que el que nos robaron. Nos va a hacer algún bien que es mejor que lo que perdimos o de la circunstancia que tuvimos que sufrir. Pero este bien del que nos habla Romanos 8:28 está alineado con el propósito divino de Dios, con la voluntad de Dios, de la salvación que Él nos ha dado a través de el bien que hizo Cristo Jesús. E igual que Dios pronunció esta bendición sobre Abraham, de él haber tenido esta disposición de entregar a Isaac, por eso Dios lo bendice. Una bendición similar, algo muy, muy similar sucede cuando habla del Señor Jesucristo. En Filipenses 2:5 dice así:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Cristo está en los planes del Padre, porque Cristo es el plan del Padre, porque Cristo, igual que Isaac, se sometió al sacrificio. Ahora Él es nuestro Señor y nuestro Rey. Él es el bien que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando en toda esta creación, en todos nosotros. Ese es el bien. Así que Romanos 8:28, cuando dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, lo que está diciendo aquí es que todas las cosas que suceden, Dios las hará, las alineará con respecto al bien de la salvación, hacernos a la imagen de Cristo. El bien no es que Dios nos vaya a llenar de riquezas o de salud a toda prueba o de éxito a toda prueba, sino el bien es que Dios nos está haciendo a su imagen. Él nos va a transformar a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ese es el bien. Y que si a nosotros nos roban, como en el caso del ejemplo, Dios usará esas circunstancias para formarnos a la imagen de Cristo, para que aprendamos a esperar en Él, para que aprendamos a perdonar como Él perdona, para que aprendamos a bendecir como Él bendice. Y eso es el bien. Nosotros a veces en nuestras oraciones pedimos el bien y ciertamente Dios quiere nuestro bien en las cosas de ahora. Y quiero leerles algo de lo que a veces nosotros pedimos y qué es lo que Dios nos da. Dicen, le pedí fortaleza a Dios y Él me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Él me dio problemas para resolverlos. Le pedí prosperidad y Él me dio la fortaleza y la inteligencia para trabajar. Le pedí fuerza y Él me dio peligros para superar. Le pedí paciencia y Dios me colocó en situaciones en las que tuve que esperar. Le pedí amor y Dios me dio personas difíciles para servir. Le pedí favores y Él me dio oportunidades. Le pedí muchas cosas para disfrutar esta vida y Él me dio la vida para que disfrute de lo que tengo. Así que no he recibido nada de lo que quería, recibí todo lo que necesitaba. Así que Dios está trabajando de maneras que a veces nosotros no comprendemos, de maneras inesperadas. Cuando nosotros le pedimos el bien, a veces estamos pensando en cosas muy de ahora, muy de nuestro tiempo, de nuestro momento. Y sí, Dios está interesado en bendecirnos, pero Dios está más interesado en el bien de hacernos a la imagen del Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribe a los romanos, ellos, igual que en muchos lugares, estaban pasando por dificultades, por persecución, no eran aceptados. Acuérdense, el Imperio Romano tenía sus divinidades, sus dioses, sus emperadores, que eran durísimos y perseguían a la iglesia. Ellos estaban sufriendo y Pablo escribe para darles ánimo y entiendan que Dios está haciendo algo con ellos que es el bien. Todo será para el bien, para que ellos conozcan a Cristo, para que ellos sean formados a la estatura de la plenitud de Cristo. Y por eso dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, Él sabe, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las
cosas. Ese es el bien. Y Romanos 8:38 dice, nada nos puede separar de ese amor de Dios, nada nos puede separar, nada hay que nos separe de lo que Dios quiere hacer con nosotros y está haciendo con nosotros, que es el bien último, el bien con B mayúscula, es hacernos a la imagen de Cristo. Así que hay cosas que nos tratan de separar, como dice ahí Romanos 8, pero en realidad Dios no permitirá que absolutamente nada nos separe de lo que Él quiere hacer con nosotros, ni siquiera cosas de esta vida, como dice, ni la muerte ni la vida, cosas de la vida que a veces nos quieren separar, maneras como vemos las cosas que a veces nos quieren separar de Dios. A veces tenemos una mentalidad muy de acá, de este mundo, y no vemos el bien último. Y cuando hablamos de las cosas de la vida, encontramos en el mismo Pablo, que se da y se pone como ejemplo, que él no se glorió en sus bendiciones, él no se glorió en las cosas que él tuviera como cosas de qué aferrarse en este mundo, sino que Pablo se glorió en las cosas que eran su debilidad. En Segunda de Corintios, Pablo dice que era perseguido. Pablo era perseguido porque algunos de los pastores que llegaron a ser conocidos por Pablo, los menciona como los superapóstoles, no les agradaba mucho la manera como Pablo tenía que, o pasaba en cárceles y sufría, porque estos apóstoles tenían la idea de que el ministro de Dios es una persona que vive supremamente bien, una persona que tiene ciertas cualidades según el mundo, y se escandalizaban de que Pablo estuviera en la cárcel, que sufriera azotes, que sufriera persecuciones, que siempre estuviera en debilidad. Y Pablo precisamente toma esas debilidades para gloriarse en sus debilidades. Y en 2 Corintios 11:30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y todo ese capítulo de 2 Corintios 11, Pablo habla de sus sufrimientos, de los sufrimientos que él tuvo que pasar, de los peligros, de las dificultades, de los azotes, de las cárceles, del hambre, de la desnudez que tuvo que pasar, y se gloría en su debilidad, porque en esa debilidad Dios estaba construyendo el bien. Cristo estaba siendo formado en él. Él dice que en todas estas cosas estaba completando de alguna forma, de alguna manera, dice, estoy yo mostrando la cruz de Cristo en mí. Así que también Pablo, ya hacia el final de su vida, muestra cómo es a veces la realidad de la vida, ¿no? Cómo es la realidad de la vida. Él se encontraba solo hacia el final de sus días. Y en 2 Timoteo, en capítulo 4, escribe así, le dice así, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero luego concluye, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado
de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que la obra mala era de todo aquello que impide esa realización de Dios en Él, en lo que era su ministerio y lo que era la obra que Dios le había encargado. Pero también aquí Pablo deja ver que aunque tenemos expectativas en este mundo de compañerismo, de que nos apoyen, de esperanzas en cosas, a lo último dice, bueno, aunque estoy solo, realmente lo que importa es que Cristo está conmigo y su propósito se está haciendo en mí. Así que tal vez pudiéramos pensar que Pablo hubiera sido más productivo si no hubiera ido a la cárcel, si no hubiera estado tanto tiempo en la cárcel, pero lo paradójico es que muchas de las cartas de Pablo las escribió en la cárcel. Eso es muy interesante. Y también en su dolor, en su angustia, pudo comprender a otras personas, tanto que él escribe que él dice que con el consuelo con que él ha sido consolado, él consolaba a otros. Así que Dios estaba siendo formado en la vida de él. Y en estos días que oímos tantas cosas y tantas noticias, en estos días he oído de amigos pastores que han estado pasando por enfermedad, les ha dado este coronavirus, familias enteras que están pasando por angustias. Todos debemos pensar en que de alguna manera esto es para formarnos a la imagen, a la plenitud de la imagen de Cristo. Todos estaremos en algún momento de nuestra vida pasando por pruebas, dificultades. Dios tiene un propósito y nosotros tenemos que confiar en Él y tener este versículo que yo sé que ustedes todos lo saben y todos lo hemos visto tantas veces. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El bien de Dios en nosotros es que seamos a la estatura y la plenitud de Cristo. Señor, te doy gracias por mis hermanos, especialmente pues, por todos los que están pasando por alguna dificultad, de tribulaciones, de dolor, de enfermedad en estos días, de pruebas, de necesidad de alguna manera. Que tú los bendigas y que tú les ayudes a esperar en ti el bien. El bien es que Cristo esté en nosotros, en ellos, y que ellos comprendan que tú estás llevando todas estas experiencias para hacernos a la imagen del Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, para que así como Él fue exaltado, nosotros también seamos exaltados con Él. Bendigo a todos mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.